Mar, mis hermanos. I don't know if you saw when I closed the last class, I lost the whole internet went off here. And so my computer had to recycle, but it came back thankfully. So, Oh, wow, really? I didn't yeah. notice that. But the good news is Zoom, I guess Zoom keeps the class going even if I leave. So I was able to re-enter. Nice. Yes. Or that would have been bad. That's All cool. right. Let me see here. So in your notes, we are going to skip way ahead to union with Christ. Ahora vamos a hablar un poco acerca de nuestra unión con Cristo y vamos a avanzar. It's hard when we only have 15 hours to figure out what classes to teach when I usually teach a 30-hour course. La verdad es bastante complicado enseñar lo que usualmente me toma 30 horas, enseñarla en 15 y poder determinar qué enseño. But I'm trying to choose what I think is most productive and helpful in really understanding the doctrine of the Holy Spirit. Pero estoy tratando de elegir aquello que yo creo que es bastante útil y productivo para poder entender la doctrina del Espíritu Santo. Union with Christ is one of the central truths of the Christian faith, according to John Murray. De acuerdo a John Murray, la unión con Cristo es la verdad central de toda la doctrina de salvación. Calvin says that this union shows us that Jesus has not unprofitably come with the name Savior. Juan Calvino nos dice que esta unión garantiza que Jesús no tiene el nombre de Salvador sin ningún beneficio para nosotros. 164 times in Paul's writings, we read the expression in Christ Jesus. En los escritos de Pablo escuchamos 164 veces la expresión, o leemos 164 veces la expresión en Cristo. How do we become in Christ Jesus? ¿Cómo es que llegamos a estar en Cristo Jesús? Or as Jesus prayed in his high priestly prayer of John 17, I in the disciples and you in me. Como oró Jesús en la oración sumo sacerdotal en Juan 17, yo en los discípulos, así como tú estás en mí. Well, I think the order is first off, effectual calling. Yo creo que lo primero que ocurre en el orden es el llamamiento eficaz, Then regeneration. luego la regeneración. These two things happen in a complementary timing. Estas dos cosas ocurren en un tiempo complementario. The next thing that happens is our union with Christ. Y lo siguiente que ocurre es nuestra unión con Cristo. And this comes through the baptism with the Holy Spirit. Y esto viene a través del bautismo con el Espíritu Santo. Now, the expression baptism with the Holy Spirit is a New Testament doctrine. La expresión bautismo con el Espíritu Santo son la doctrina del Nuevo Testamento. We read about it 7 times in the New Testament, but I believe it fulfills an Old Testament expectation. Lo podemos leer unas 7 veces en el Nuevo Testamento, pero creo que cumple todas las expectativas del Nuevo Testamento. If you remember, Jesus indicated that the baptism of the Holy Spirit would begin after his ascension. Si recuerdan bien, Jesús decía que el bautismo con el Espíritu Santo iba a comenzar después de su ascensión. It actually began 10 days later on the day of Pentecost in Acts chapter 2. De hecho, comienza 10 días después de, el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 1. It is interesting that... Sorry, Pastor. 10 days after what? I didn't quite no problem. hear that. So the baptism of the Holy Spirit began 10 days after he said these words in Acts chapter 2 on the day of Pentecost. Ok, y el bautismo del Espíritu Santo, de hecho, comenzó 10 días después de que él dijo estas palabras y se cumplió en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. So the baptism of the Holy Spirit did not happen to Old Testament saints.
Así que el bautismo del Espíritu Santo no le ocurrió a los santos del Antiguo Testamento. Old Testament saints had to be effectually called and regenerated. Los santos del Antiguo Testamento tuvieron que ser llamados eficazmente y regenerados. But there's a sense in which this baptism ministry is unique to the New Testament. Pero en un sentido, este ministerio del bautismo del Espíritu Santo es único para el Nuevo Testamento. We see this in a passage like Acts chapter 11, where Peter is speaking. Vemos esto en pasajes como Hechos 11, donde Pedro está hablando. Would you please read these verses? Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Notice that Peter talks about the Holy Spirit falling on the apostles at the beginning. Noten cómo Pedro habla del Espíritu Santo cayendo sobre los apóstoles al principio. So it seems that this is a unique ministry in some way to the New Testament church. Así que pienso que este ministerio es único de algún modo para con la iglesia del Nuevo Testamento. Now, the expression of baptism of the Spirit is used 7 times in the New Testament. La expresión bautismo con el Espíritu Santo es usada 7 veces en el Nuevo Testamento. Every single instance where we find this expression, it is the very same in the Greek language. Cada vez que se encuentra este pasaje, está exactamente igual en el idioma, esta expresión está exactamente igual en el idioma griego. In every one of these passages, Jesus is the one who baptizes us with the Holy Spirit. En cada uno de estos pasajes es Jesús quien bautiza con el Espíritu Santo. Jesus is called the baptizer, and we are baptized with or in the Holy Spirit of God. Jesús es llamado el bautizador y nosotros somos bautizados con o en el Espíritu Santo de Dios. Our first New Testament reference is Matthew 3, verses 11 and 12. El primer pasaje del Nuevo Testamento es Mateo 3, 11 y 12. Would you please read? Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego inextinguible. Notice in verse 11 that the followers of Jesus will be baptized with the Holy Spirit. Noten en el verso 11 cómo los seguidores de Jesús serán bautizados en el Espíritu Santo, But the rest of the world will be baptized with fire. pero el resto del mundo será bautizado con fuego. I have heard a lot of Pentecostal friends pray that God would baptize them with fire. He escuchado a muchos amigos pentecostales orar para que el Señor los bautice con fuego. I believe this is a very ignorant and unfortunate thing to pray for. Yo pienso que esta es una cosa bastante ignorante y desafortunada por la cual orar. I think there's a contrast here because the fire is a fire of judgment. Pienso que aquí hay un contraste, ya que el fuego es un fuego de juicio. Verse 12 makes it clear that this is the wrath of God, this fire on the lost who reject Jesus. El verso 12 deja claro que este es un fuego que cae sobre los perdidos que rechazan a Jesús. The unbelievers are chaff which will be burned in the fire. Los creyentes son aquellos que serán consumidos por el fuego. Los So we should- no creyentes. So we should not pray for Jesus to baptize us with fire. Así que no debemos orar para que Jesús nos bautice con fuego. His ministry is to baptize us with the Holy Spirit. Su ministerio es bautizarnos con el Espíritu Santo. Now you see the humility of John in this passage. Vemos la humildad de Juan en este pasaje. He says, I'm not worthy to remove the sandals of Jesus, the job of the lowliest servant. Dice, yo no soy digno de desatar las sandalias de Jesús, que era el trabajo del esclavo más bajo. But yet, even in spite of the humility of John, Jesus is going to give this gift of this baptism in the Spirit.
Pero incluso a pesar de la humildad de Juan, Jesucristo va a dar este don del ministerio del Espíritu Santo. 1 Corinthians 12 also talks to us about this baptism of the Spirit. Primera Corintios 12 también nos habla de este bautismo del Espíritu Santo. If we would, let's read verses 12 and 13. Dice la Biblia, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Notice first off that all Christians, according to this passage, have been baptized with the Spirit. Noten cómo, de acuerdo a este pasaje, todos los cristianos han sido bautizados. It is very emphatic here. All Christians are baptized, all are made to drink. Es muy enfático, todos los cristianos fueron bautizados, todos bebieron de un mismo espíritu. This is the common experience of all believers. We are one because of the Holy Spirit. Esta es la experiencia común de todos los cristianos. Somos uno por causa del Espíritu Santo. Some charismatic friends say that there are more spiritual Christians who have been baptized with the Spirit and less spiritual Christians who have not been baptized with the Spirit. Algunos amigos carismáticos afirman que hay algunos cristianos más espirituales que han sido bautizados con el Espíritu y otros menos espirituales que no han sido bautizados aún. But what we see here is that you are united with Christ in this baptism by the Spirit, and every member of the church is united in this way. Pero lo que vemos aquí es que todos nosotros hemos sido unidos a Cristo y cada miembro de la iglesia ha sido unido a Cristo a través de este bautismo del Espíritu Santo. Jesus says, whether you're a Jew or a Greek, whether you're slave or free, we drink of one Spirit of God. Aquí Pablo dice que ya seamos judíos o griegos, esclavos o libres, todos bebimos de un mismo espíritu. The New Testament never commands believers to seek to be baptized with the Spirit. El Nuevo Testamento nunca le ordena a los creyentes que busquen ser bautizados con el Espíritu Santo. The reason why is because believers have already been baptized with the Spirit. Y la razón de eso es que los creyentes ya han sido bautizados con el Espíritu Santo. If you have been baptized into Christ, you have put on Christ. We are one body in Jesus. Si has sido bautizado en el Espíritu Santo, entonces has sido puesto en Cristo. Ahora eres uno en el cuerpo de Cristo. So Jesus Christ is the one who baptizes us with the Holy Spirit, and the Holy Spirit is the element in which the baptism takes place. Así que todos los creyentes han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo y es el Espíritu Santo el que es utilizado para este bautismo. The reason why water baptism is the initiatory Christian rite La razón por la cual el bautismo en agua es el rito iniciador del cristianismo, de la fe cristiana, is because Spirit baptism is initiatory when we are being regenerated. es porque el bautismo con el Espíritu Santo es también iniciador cuando estamos siendo regenerados. It is clear in 1 Corinthians 12 that the body of Christ is one, not two. Es claro en Primera de Corintios 12 que el cuerpo de Cristo es uno y no dos. This is not a second work of grace that comes later after salvation. Así que esta no es una segunda obra de gracia que viene después de la salvación. If this Spirit baptism took place sometime after salvation, Paul could not say that all believers have been baptized. Si esto fuese una gracia que ocurre después de la salvación, pues Pablo no hubiera podido decir que todos los creyentes entonces han sido bautizados. It's interesting how Paul describes our regeneration in Titus 3. Es muy interesante cómo Pablo describe nuestra regeneración en Tito capítulo 3. He talks about the washing of our regeneration. Él habla acerca del lavamiento de la regeneración. This is the Greek word lutru. Esta palabra es la palabra griega lutro. Some people translate this the bath of regeneration or the act of being bathed in regeneration.
Algunos traducen esto como el baño de la regeneración o el acto de ser bañados, lavados por la regeneración. So let's define this ministry together. Así que vamos a definir esto juntos. The baptizing work of the Holy Spirit is the work whereby the Spirit makes the believer united to Jesus. El bautismo del Espíritu Santo es la obra a través de la cual el Espíritu Santo hace que el creyente esté unido a Cristo And with other believers in the body of Christ. y al mismo tiempo con otros creyentes en el cuerpo de Cristo. It is what unites us to Jesus and other members of the body of Christ. Es el bautismo que nos une a Cristo y a otros miembros del cuerpo de Cristo. It happens to every believer at the time of salvation. Y le pasa a todos los creyentes al momento de su salvación. It also is a once for all act. También es un acto que se hace una sola vez y para siempre. The word used here is first aorist tense. La palabra usada aquí está en tiempo auristo, It is also a passive verb. pero también es un verbo en pasivo. It happens only one time when we are placed into the body of Christ, not to happen over and over again. Así que ocurre solo una vez cuando somos ubicados o puestos en el cuerpo de Cristo. No es algo que ocurra una y otra vez. It is a non-experiential work of the Holy Spirit. Es una obra del Espíritu Santo que no es experiencial. We are not guaranteed an emotional feeling or experience when the baptism of the Spirit happens. No se nos garantiza alguna especie de experiencia emocional cuando ocurre el bautismo del Espíritu Santo. It happens because of the Holy Spirit's sovereign working, his effectual calling, regeneration, and then baptism. Ocurre debido a la obra soberana del Espíritu Santo, llamamiento eficaz, regeneración y luego bautismo con el Espíritu Santo. It identifies us with the invisible universal church of Jesus Christ. Y nos identifica con la iglesia invisible y universal de Jesucristo. Not with the visible external church. This is a spiritual act that unites us to the invisible, the true church. No con la iglesia visible, sino que nos une a la iglesia invisible a través de este acto y esta verdad invisible. Notice that it also identifies us with the visible church when we are baptized in water. Note que es de la misma manera que somos identificados con la iglesia visible cuando somos bautizados en agua. The apostle asks in Acts 10, how can we not baptize these people with water? They have received the Holy Spirit. El apóstol pregunta, ¿cómo es que no podemos bautizar a estas personas con agua si ya han sido bautizados con el Espíritu Santo? It is also important to mention here that all the Corinthian Christians were baptized with the Holy Spirit. Es importante mencionar aquí que todos los cristianos corintios habían sido bautizados con el Espíritu Santo. However, not all of the Corinthian Christians were spiritual people or powerful people in the faith. Sin embargo, no todos los creyentes en Corinto eran personas espirituales o poderosas en la fe. Think about all of the division and sinfulness that was going on in Corinth at the time. Piensen en las divisiones y la pecaminosidad que estaba aconteciendo en esta iglesia en la época. Now, again, some of our charismatic friends say there are multiple baptisms of the Holy Spirit. Sin embargo, muchos amigos carismáticos creen en estos múltiples bautismos del Espíritu Santo. They even say that there are some Christians who are baptized in the Spirit and there are some that are not. Y ellos llegan a afirmar que hay algunos cristianos que son bautizados en el Espíritu y otros que no. However, it is the same expression used both in the Gospels, Acts, and in the epistles for the baptism in the Holy Spirit. Sin embargo, siempre se usa la misma expresión tanto en los evangelios, en hechos y en las epístolas para hablar del bautismo del Espíritu Santo. So there can only be one Spirit baptism. Así que solo puede haber un solo bautismo del Espíritu. Why is this baptism mentioned as kind of a New Testament event and not an Old Testament event?
¿Por qué este bautismo del Espíritu Santo es un evento que ocurre en el Nuevo Testamento y no se narra en el Antiguo? I think it is because this baptism of the Spirit unites us with Jesus, but also the church all around the world. Y yo creo que es que porque este bautismo en el Espíritu Santo nos une con Jesús y también con la iglesia por todo el mundo. When you were converted in the Old Covenant, you were united with ethnic Israel. Cuando te convertías en el antiguo pacto, estabas unido al Israel étnico. But with the New Covenant, we are united to the nations of the world, the spiritual Israel of God. Pero en el nuevo pacto te unes a todas las naciones del mundo, es decir, al Israel espiritual de Dios. Now, this baptism is followed by another work of the Holy Spirit. Este bautismo también está seguido por otra obra del Espíritu Santo. That is the ministry of the indwelling work of the Holy Spirit. Y ese es el ministerio de la obra de habitación del Espíritu Santo, la obra en que el Espíritu Santo habita en nosotros. Now, I believe that the Old Testament saints were indwelt with the Spirit, just like New Testament saints. Y yo creo que los santos del Antiguo Testamento fueron habitados por el Espíritu Santo, al igual que los del Nuevo Testamento. It seems to me that even the disciples were indwelt with the Holy Spirit, just not baptized with the Holy Spirit while Jesus walked the earth. Me parece a mí que el Espíritu Santo estaba dentro de los apóstoles. El Espíritu Santo habitaba dentro de los apóstoles mientras Cristo estaba en la tierra. They were effectually called, regenerated, and indwelt. Ellos fueron llamados eficazmente, regenerados y habitados por el Espíritu. Notice how Jesus says in John 14 that concerning the Holy Spirit, he dwells with you and will be in you. Mire lo que dice Jesús en Juan 14 concerniente del Espíritu Santo. Dice que porque Él mora con vosotros o habita con vosotros y estará en vosotros. The Bible teaches that all believers are indwelt with the Holy Spirit. La Biblia enseña que todos los creyentes están habitados por el Espíritu Santo. Let's read 1 Corinthians 6, 19 and 20. Dice la Biblia, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. This imagery of being the temple of the Holy Spirit means the Spirit dwells inside of us. Esta ilustración de nosotros ser templo de Dios significa que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Just like God dwelt in the Old Testament tabernacle and temple in a special way. Tal como Dios habitaba en el templo, en el tabernáculo, en el Antiguo Testamento de una manera especial. Nowhere does the New Testament exhort us or command us to be baptized with the Spirit or to seek the indwelling of the Holy Spirit. Por ningún lado en la Biblia se le ordena a los cristianos buscar el bautismo del Espíritu Santo o buscar la habitación del Espíritu Santo. These are not things we seek from the Holy Spirit because they happen at the time of our regeneration. Estas no son cosas que nosotros buscamos que ocurran, son cosas que ocurren en el momento de nuestra regeneración. It is interesting that in the Old Testament, we see the Spirit come and go from some individuals. Es interesante ver cómo en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo va y viene en algunos individuos. There is a distinction in language between indwelling and coming upon. Hay un lenguaje diferente o hay una diferencia entre ser habitado por el Espíritu Santo o que el Espíritu Santo venga sobre ti. For instance, the Holy Spirit came upon King Saul, but also departed from him. De hecho, el Espíritu Santo vino sobre Saúl, pero también se fue de él. I think this has to do with whether the individual was converted or not. Yo creo que esto tiene que ver con que si el individuo era convertido o no. Also, sometimes the Spirit came upon someone at a specific moment for a specific task. También vemos cómo el Espíritu Santo venía sobre alguien en un momento específico para una tarea específica. Yet other believers seem to have the Holy Spirit
indwelling them their entire lives in the Old Testament. Pero hay otros creyentes en el Antiguo Testamento quienes nos podemos dar cuenta que estaban habitados por el Espíritu Santo toda su vida. One thing is very clear. An unsaved person does not have the Holy Spirit indwelling them. Algo queda claro, y es que una persona que no ha sido salva no podrá ser habitada jamás por el Espíritu Santo. Let's read Romans 8, verse 9. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. If you don't have the Holy Spirit of God dwelling in you, you do not belong to Jesus. Si no tienes el Espíritu Santo en ti, habitando en ti, no perteneces a Jesús. There is no such thing as a spiritless Christian. No existe tal cosa como un cristiano sin el Espíritu. How about Jude, verse 19? Miremos Juan 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. In this passage, the writer makes it clear that the unsaved are devoid of the Holy Spirit. Aquí este pasaje deja claro que los no salvos están vacíos del Espíritu Santo. Just like the regenerating and baptizing work of the Holy Spirit, Tal como la obra de regeneración y de bautismo del Espíritu Santo, the indwelling work of the Holy Spirit is a permanent work. la obra de habitación del Espíritu Santo es una obra permanente. It is not based on how spiritual we are or how wicked we are. No está basado en cuán espirituales o malvados seamos. It is based on the effectual call and regenerating work of God. Está basado en el llamado eficaz y en la obra regenerativa de Dios. Think the Corinthian church had division going on in chapter 1. Miren cómo en el capítulo 1 la iglesia de Corinto estaba dividida. There was immaturity, division, and strife in chapter 3. Había inmadurez, había división otra vez en el capítulo 3. There was sexual immorality and boasting in chapter 5. En el capítulo 5 vemos inmoralidad sexual y orgullo. There was lawsuits and boasting in chapter 6. También habían litigios, problemas legales y también orgullo en el capítulo 6. There was marriage problems in chapter 7. En el capítulo 7 hay problemas matrimoniales. They offended weaker Christians in chapter 8. En el capítulo 8 también ofendían a los cristianos más débiles. They came to the Lord's table wrongfully in chapter 11. En el capítulo 11 se habla de que se acercaban a la mesa del Señor con una mala actitud. And they misused the spiritual gifts in chapter 12. Y también usaban de manera incorrecta los dones del Espíritu en el capítulo 12. Sounds like a lot of churches in 2021. Suena como muchas iglesias en el 2021. And yet Paul says that they are the temple of the Holy Spirit and he dwells in them. Sin embargo, Pablo dice que ellos son templo del Espíritu Santo y que el Espíritu mora en ellos. This is clearly a permanent work of the Holy Spirit, not based on the spirituality of the individual. Así que esto claramente es una obra permanente del Espíritu Santo, no basada en la espiritualidad del individuo. It is an act of God that happens. Excuse me. It is an act of God that happens at the moment of salvation. Es un acto de Dios que ocurre al momento de la salvación. Notice that God's love is poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Noten cómo el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu que nos ha sido dado. This is a work that is a gift of God. Es una obra que es un regalo de Dios. Clearly, the text here says in verse 22, he has given us his spirit in our hearts. Claramente el verso 22 dice que el Espíritu Santo nos ha sido dado en nuestros corazones. In 1 Thessalonians 4:8, we read that God gives his Holy Spirit to us. En 1 Tesalonicenses 4:8 dice que Dios nos da el Espíritu Santo. In 1 John 4:13, it again says, we know we abide in Jesus because he has given us the Spirit.
Y otra vez, primera de Juan 4:13 dice que sabemos que permanecemos en Jesús porque Él nos ha dado su Espíritu. So the indwelling ministry is a non-experiential sovereign work of God. Así que el ministerio de la habitación del Espíritu Santo es un acto soberano de Dios no experiencial. It's important to remember that Jesus was also indwelt with the Holy Spirit. Es importante recordar que Jesús también estaba habitado por el Espíritu Santo. This was what enabled him as Messiah to do his work on the earth. Esto es lo que lo capacitó como Mesías para hacer su obra en la tierra. And in the same way, it gives results to our lives. Y del mismo modo trae resultados y frutos a nuestra vida. It makes the Christian's body a counterpart to the Old Testament tabernacle and temple. Hace del cuerpo del cristiano la contraparte del templo y del tabernáculo en el Antiguo Testamento. This is a strong reason why a believer should live a holy life and treat our bodies properly. Esa es una fuerte razón para que el creyente viva una vida santa y trate su cuerpo correctamente. How amazing is it to think that God dwells in us and with us? Qué maravilloso es saber que Dios habita en nosotros y con nosotros. It also lays the foundation for other ministries of the Holy Spirit. Y esto también establece el fundamento para otros ministerios del Espíritu Santo. So again, in review, we have the effectual call and regeneration. Así que repasemos, tenemos el llamamiento eficaz y la regeneración. We have the baptism and the indwelling of the Holy Spirit. Tenemos el bautismo y la habitación del Espíritu Santo. The next thing I want us to see is the sealing ministry of the Holy Spirit. Vamos a ver a continuación el sello del Espíritu Santo. Let's look at 2 Corinthians chapter 1, verses 21 and 22. Miremos 2 Corintios 1, 20 al 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. In the Old Testament era, a seal was used in different ways. En la era del Antiguo Testamento, un sello era usado de distintas maneras. A seal would be placed on a document to guarantee the document. Un sello era puesto sobre un documento para garantizar lo genuino que era el documento. Whether it was a marriage contract between a man and a woman, or whether it was a letter given by a king. Ya sea un contrato matrimonial entre un hombre y una mujer o una carta de un rey. When we read this passage here, it is very Trinitarian. Este pasaje que leemos aquí es bastante trinitario. We see God, we see Christ, and we see the Spirit. Vemos a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo. Notice that the Spirit is put in our hearts as a seal and a guarantee. Noten cómo el Espíritu Santo es puesto en nuestros corazones como un sello y una garantía. A seal speaks of authority and ownership. Un sello habla de autoridad y propiedad. The idea of guaranteed protection over the one who is sealed. La idea de garantía es protección sobre aquel que ha sido sellado. A modern parallel to this would be a cattle or a steer that is branded by the rancher. Una forma moderna de mirar esto es ese sello que se le pone al ganado. The rancher will put his brand on that animal to let everyone know that animal belongs to him and is under his protection. El hacendado pone su marca en ese ganado para indicar que ese ganado le pertenece y para que todo el mundo sepa eso. We see examples of the sealing in the Old Testament text. Vemos ejemplos de este sello en textos del Antiguo Testamento. In Esther chapter 8, the king of Persia took his signet ring and sealed a document, meaning it could not be changed. En Esther capítulo 8, el rey sella un documento con su anillo para indicar que ese edicto no podía ser cambiado. In Daniel chapter 6, the king sealed
the stone in which Daniel was thrown into the lion's den. En Daniel 6 también el rey sella la piedra que tapaba aquel hueco donde Daniel fue lanzado. We even think of the tomb of Jesus. The Romans set a seal on the stone, and if anyone broke it, they would face the wrath of the Roman Empire. También vemos en Mateo cómo la piedra que protegía el sepulcro fue sellada y cualquiera que violentara ese sello recibiría la ira del Imperio Romano. So basically, the seal was often made out of wax, and the king would take their ring and dip it in the hot wax. Usualmente lo que se hacía era que el sello se hacía con cera y el rey apretaba su anillo contra la cera. This would show ownership, authority, and protection over whatever was sealed. Esto indicaba propiedad, autoridad y protección ante aquello que era sellado. In this case, the seal itself is not wax, it is the person of the Holy Spirit. En este caso, el sello no es cera, es la misma persona del Espíritu Santo. The believer is sealed with the Holy Spirit of God, and God is owning us or protecting us. El creyente es sellado con la presencia, la persona del Espíritu Santo y muestra que el Padre, le pertenecemos al Padre y Él nos protege. Let's read Ephesians 1, verses 13 and 14. Dice Efesios 1, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Remember the golden chain of Romans? Recuerden aquella cadena dorada en Romanos. Those he predestinated, he also called. Aquellos que predestinó también llamó. Those he called, he also justifies, declares right with God. Aquellos que llamó también justificó, los declaró justos ante el Padre. And those he justifies, he also glorifies. He takes them to heaven to be with the Lord. Y aquellos que justificó también los glorificó, los lleva al cielo para estar con el Señor. Notice here the Holy Spirit is a seal guaranteeing our inheritance in heaven in glory. Noten aquí como el Espíritu Santo es un sello que garantiza nuestra herencia de gloria en el cielo. This is one of the many works of God guaranteeing our salvation. Este es uno de los muchos textos en la palabra de Dios que garantiza nuestra salvación. We sometimes call this the doctrine of eternal security. A veces llamamos esto la doctrina de la seguridad eterna. Or the preservation of the saints. God preserves his children. O la preservación de los santos. Dios preserva a su iglesia. Or on the other side of the coin, the perseverance of the saints, that the saints will persevere until glory. O por el otro lado de la moneda, la perseverancia de los santos. Los santos llamados van a perseverar. When we believe, we are sealed with the Spirit, guaranteeing God will keep us until we go to heaven. Al ser sellados, es una garantía para nosotros de que el Señor nos va a guardar hasta que lleguemos al cielo. The same thing is said in Ephesians chapter 4, verse 30. Lo mismo es expresado en Efesios 4:30. Could you please read? Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. The seal is made to keep us till the day that we're redeemed, when our bodies die and our souls go to be with the Lord. Este sello es puesto allí para guardarnos hasta el día en que somos redimidos, nuestros cuerpos mueren y nuestras almas van para estar con el Señor. Again, the sealing of the Holy Spirit is not based on our sanctification, how good or holy we are. Nuevamente reitero, este sello del Espíritu Santo no está basado en nuestra santificación, cuán malos o cuán santos seamos.
Many of the Corinthian Christians were living sinful lives, yet they had been sealed with the Holy Spirit of God. Muchos cristianos en Corinto estaban viviendo vidas pecaminosas, pero se dice que ellos habían sido sellados por Dios. Nowhere does the New Testament command believers to seek to be baptized with the Spirit. En ningún lugar del Nuevo Testamento se le ordena a los cristianos a buscar el bautismo del Espíritu Santo. Nowhere does it command believers to seek to be indwelt or sealed with the Holy Spirit. Ni tampoco se les ordena buscar ser habitados o sellados por el Espíritu Santo. This is a work that God does at the time of our salvation. Esta es una obra que Dios hace en el momento de nuestra salvación. The word that is used for sealing here is in the aorist tense. La palabra usada para sello aquí está en el tiempo aoristo. This word tells us that this ministry happens instantaneously at the time of salvation. Esta palabra nos muestra que este sellamiento ocurre de manera instantánea en el momento de nuestra salvación. This means that the believer is now owned by God from the day of their salvation to the day they go to heaven. Significa que este individuo le pertenece a Dios desde el momento de su salvación hasta el momento en el que llegan al cielo. You are one of God's prized possessions. It's like he has branded you as his own child. Eres una posesión adquirida por Dios, como si Él te hubiera marcado como posesión suya. Remember, if you broke the Roman seal, you would face the full wrath of the Roman government. Y recordemos cómo si ustedes quebrantaran el sello romano, enfrentarían la ira de Roma. The king of Persia said no one can change the decree of the king when he has put his seal upon it. El rey de Persia dice, nadie puede revocar este mandato porque ya yo puse el sello. There is no power greater than God capable of breaking God's seal. No hay ningún poder mayor que Dios que sea capaz de quebrantar el sello de Dios. This is a guarantee of the security of our salvation. Esta es la garantía de nuestra seguridad de salvación. The last point I want to make about the sealing is this is a guarantee that we will reach our redemption in heaven. El último punto que quiero hablar del sello es que es una garantía de que alcanzaremos nuestra redención en el cielo. The Greek word for guarantee is the word erabon. La palabra griega para garantía es arrabón. This word was used to speak of a deposit or a down payment that is made on something that will be fully paid. Esta palabra se usa para referirse a una especie de pago inicial, de cuota inicial de algo que posteriormente se va a pagar completamente. When you buy a house or a car, you put a down payment on that with the promise that you will keep making payments until it is fully redeemed. Cuando compras una casa o un carro, pagas una cuota inicial con la promesa que la vas a seguir pagando hasta que la pagues completamente. If you were to talk to a modern Greek speaker in Greece, si pudieses hablar con un hablante nativo de griego actual en Grecia, and if you ask them what the word erabon means, y le preguntases lo que arrabón significa, they would tell you that this is the word for an engagement ring. Ellos te dirían que es una palabra que tiene que ver con un anillo de compromiso. An engagement ring is given by a man promising that he will take the woman in marriage. Y este anillo de compromiso le está diciendo a esta mujer que él le promete que se va a casar con ella. The guarantee and the seal of the Holy Spirit is this point. La garantía y el sello del Espíritu Santo es esto. While we have not reached heaven yet, we have heaven inside of us. Aunque nosotros no hayamos alcanzado el cielo todavía, tenemos al cielo dentro de nosotros. And he who began a good work in you will be faithful to complete it in you. Y el que comenzó la buena obra en ustedes va a ser fiel para completarla. Now, I know what some of you may be thinking right now.
Yo sé lo que algunos de ustedes pueden estar pensando ahorita. All of the ministries of the Holy Spirit I've described so far are not to be sought after. Todos los ministerios del Espíritu Santo que he mencionado hasta el momento no deben ser buscados. They are all the sovereign work of God. Todos provienen por la obra soberana de Dios. He does these works 100%. Él hace estas obras al 100%. Isn't there something I'm supposed to do, something I'm supposed to seek after? Pero ¿acaso no hay algo que se supone que yo haga y que yo deba buscar? Some of our charismatic friends seek after all of these ministries I've been teaching you on over and over again. Muchos de nuestros amigos carismáticos buscan estos ministerios del Espíritu Santo una y otra vez, constantemente. Sadly, I think they are doing that in error. Tristemente, yo pienso que están errados en eso. But there is a ministry that we are commanded to seek after Pero in hay the un- New Testament. Pero hay un ministerio que se nos ordena en el Nuevo Testamento que debemos buscar. That is the ministry of the filling of the Holy Spirit. Y es el ministerio de la llenura del Espíritu Santo. Let's take a 5-minute break and then we will go into the filling ministry of the Holy Spirit. Vamos a tomar 5 minutos de descanso y luego volvemos a hablar del ministerio de la llenura del Espíritu Santo. Thank you, All right. Pastor. Thank sorry, you very much. Sorry about the noise in the back. Oh, they're kids. my That's what, my kids and their cousins are here. it's barely even noticeable, and let them have fun. They're fine. They're doing good. Thank you. Yes, Pastor. sir. See you in a few moments.